Germán Martínez está sometido a una severa presión. El presidente nacional del PAN, el partido en el gobierno, tendrá el 5 de julio su prueba de fuego, y por lo que se ve no la tiene fácil. Las gubernaturas de Nuevo León, Querétaro, Colima y San Luis Potosí, que el dirigente panista sentía ya en la bolsa, penden de un hilo. Los tropiezos de sus candidatos en esas entidades los colocan, en el mejor de los casos, en empates técnicos contra sus rivales priistas. Y algunos enclaves estratégicos para la contienda del 2012, como Nuevo León, están en la cuerda floja. Y la esperanza de que los blanquiazules logren mantener el mismo número de escaños en la Cámara de Diputados cada vez se diluye más. El PRI está reconquistando territorios perdidos. La pobre operatividad política hacia dentro del partido y hacia afuera con los electores amenaza con debilitar al PAN en el arrancadero de la elección presidencial de 2012. Cuando Germán Martínez parecía tener todo para hacer de esta elección un exitoso refrendo, no solo para el gobierno, sino para su liderazgo, su estrategia falló. Con la popularidad del presidente Felipe Calderón en su mejor momento, casi 67 puntos, el dirigente panista lució incapaz de capitalizar ese que podría ser su principal activo. Por el contrario, montado a lomo en la lucha presidencial contra el narcotráfico, que en principio le reditó excelentes dividendos, el presidente del PAN tiene hoy que comerse sus palabras. Porque las revelaciones de que algunos candidatos albiazules ya se sentaron o están dispuestos a pactar con los cárteles de la droga, lo obligaron a guardar un silencio cómplice. Simplemente no puede desmentirlas, prefiere ignorarlas. Y el índice de fuego que ayer usó Germán Martínez para señalar las presuntas complicidades de sus rivales con el narcotráfico, hoy amenaza con revertirse, como el caso de Mauricio Fernández en Nuevo León o el de Virgilio Mendoza en Colima. Como cereza en el pastel, a solo una semana de la elección presidencial, el ambiente político está enrarecido con el fantasma del cada día más creciente voto en blanco. Una silenciosa pero efectiva rebelión electoral que solo viene a confirmar que el hartazgo político no es monopolio del PRI. Ya contaminó también al PAN y al PRD. En Colima, el presidente nacional del PAN está pagando caro el pragmatismo de incorporar en 2006 a uno de los operadores oscuros del PRI. La cagó Felipe Calderón en la estrategia. Germán le dijo a Marta: yo te pido a ti, Marta, que seas generosa y que la chingada, y te lo digo muy claro, Marta, esto de sumar y que la chacita. Las grabaciones del exalcalde de Manzanillo y hoy candidato a diputado federal solo exhiben a Germán Martínez como un político cándido, incapaz de identificar dónde se esconde el enemigo. Su silencio tras conocer las grabaciones en las que se ofende al presidente Calderón y se imita al presidente nacional del PAN hablan por sí mismas. En Querétaro, el panismo tradicional está en rebelión. Los blanquiazules están inconformes con el candidato a gobernador y también con un buen número de candidatos a las diputaciones. Dicen que el pragmatismo convirtió al PAN queretano en una camarilla que está más cercana a los negocios que a la política. Vemos, sí, que se divorciaron por completo los principios elementales de Acción Nacional y es un gobierno nada más de impulso. Se convierte en un gobierno muy banal, donde nada más los amiguismos son los que tienen la palabra. El clímax se dio cuando Ramón Lorenz, el presidente estatal del PAN que logró la primera gubernatura albiazul en Querétaro, ya renunció al partido del presidente Calderón y se fue a militar con Convergencia. En San Luis Potosí, el alcalde panista Jorge Lozano, figura emblemática albiazul, acaba de renunciar al partido y públicamente rompió su credencial en protesta por lo que considera un alejamiento del PAN de sus principios fundacionales. Un partido que traiciona sus principios de doctrina, bueno, pues se traiciona a sí mismo. Yo no puedo estar en una institución que traiciona sus principios de doctrina. Yo no puedo estar en un partido en donde traiciona de alguna manera a tantos mexicanos que lucharon por que hubiera democracia en este país. Y en Nuevo León, la joya de la corona de esta elección, el silencio dice más que 1000 palabras. Nada dijo la dirigencia panista sobre los préstamos millonarios que hizo su candidato Fernando Elizondo cuando fue tesorero estatal. Los cheques para pagar esos préstamos no aparecen por ningún lado. Germán Martínez tampoco salió al paso de las grabaciones de Mauricio Fernández que evidencian los acuerdos con los Beltrán Leiva. Lo que yo voy a tratar de hacer, hasta ahora me estoy dando cuenta que no está tan complicado como yo me imaginé, porque los propios Beltrán Leiva están de acuerdo. A contrapelo de la imagen presidencial, el candidato a alcalde de San Pedro es investigado ahora por la PGR para deslindar sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En Sonora, el desenlace de la elección pasará reprobablemente sobre los 47 cadáveres de los inocentes que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo. El resultado dependerá de la versión que compre el electorado. Si se inclina por la versión del gobierno federal de que el priista Eduardo Burs y sus funcionarios son los principales responsables, el PRI tendría un descalabro mayor en una entidad que sentían en la bolsa.
Si por el contrario, el gobernador demuestra que la administración federal está manipulando las culpabilidades para esconder incompetencias y nepotismos del gobierno calderonista, el PAN lo pagará en las urnas. Por ahora, los reflectores y las presiones se instalan en Germán Martínez, y la razón es clara. Es la personificación del partido en el poder, del calderonismo en las urnas, el hombre que decidió canjear los ideales de una lucha democrática por el pragmatismo del poder por el poder. Si el PRI pierde, no sería noticia, ya le pasó en el 2000, y se repitió el descalabro en 2006. Pero con las apuestas a favor de que recuperará terreno legislativo, como ya sucedió en 2003, podría ser el ganador del 5 de julio. Si el PRD pierde, tampoco será de interés. La división interna entre chuchos, ebrardistas y López Obradoristas, por reducirlo a 3, los tiene perdidos. Y el ahora popular Juanito, el de Iztapalapa, encarna esos vicios. Por eso el PAN está hoy en la encrucijada, porque apostó el todo y su resto en algo que va más allá de una jugada electoral. Fue la apuesta de un líder que canjeó el idealismo que sembró en el año 2000, la esperanza nacional, y que hoy se trastoca frente al pragmatismo del poder por el poder mismo.